La clase pasada fue la número 18. Voy a tomar agua. Y empezamos la cuestión de la divinidad de Jesucristo. Vimos afirmaciones directas sobre la divinidad en la Biblia, principalmente en el Nuevo Testamento, donde prácticamente no se necesita un contexto, perdón. No se necesita un contexto para entender que sí está afirmando que Jesús es Dios. Luego vimos la identidad de Jesús con Yahweh, entonces vimos cómo se relaciona con el nombre de Dios, con la gloria de Dios, la adoración de Dios, la creación de Dios, la salvación de Dios, el juicio de Dios, el testimonio de Dios y algunas citas trinitarias. Y vimos la primera parte de las evidencias de la divinidad de Jesús en los evangelios. Vimos la resurrección y la ascensión. Ahora vamos a continuar con la segunda parte de eso mismo. Entonces, hoy vamos a ver la segunda parte y recuerden que estamos viendo las otras evidencias de los evangelios de la divinidad de Jesús. Entonces, vamos con este punto de la conciencia de sí mismo y sus afirmaciones. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que pensaba Jesús de sí mismo? La autoconciencia de Jesús no tiene paralelo histórico y representa una evidencia de mucho peso en cuanto a su naturaleza singular. Se manifiesta especialmente en su relación con el Padre. A los 12 años de edad reveló un notorio sentido de unidad con el Padre y de responsabilidad para con Él en esos versículos. Recuerde que es como su tarea, ya sea volver a ver este streaming o esperar a que salga el video editado para leer estos versículos, porque sí, no tenemos mucho tiempo para leerlos. Creo que esta vez no. Así que le pido que si tiene tiempito después, se los repase. Hizo frecuentes referencias a esta relación especial, por ejemplo, esos versículos, distinguiendo claramente entre su propio sentido de ser hijo de divino y aquel en que lo veían, en que lo veían otros. Esta relación singular se expresa en sus oraciones con la única excepción del grito desamparado en la cruz. Se dirige a Dios de una forma singular y característica, que él dice Abba, que es el nombre íntimo que el niño usaba para su padre. Papá querido, en otras palabras. Algunos dicen que es papito. Yo he visto algunos lugares que no es así. Que Abba no es papito. Entonces se los dejo a su criterio, ¿verdad? No hay paralelo en el Antiguo Testamento ni en la abundancia de las oraciones y liturgias judías del primer siglo. En este punto, Jesús está solo. Esta singularidad no se disipa por el uso del término por parte de los primeros cristianos. Su derecho a usar este término íntimo viene solo por la por la singular condición de hijo que tuvo Jesús, que es compartida con ellos por la gracia de Dios, por el espíritu de su hijo, como dice Gálatas. Jesús también tenía conciencia de su preexistencia, de haber vivido con el Padre antes de su vida encarnada en la tierra, como dice sus versículos. Incluso aceptaba la adoración, en agudo contraste con Pablo en singulares circunstancias. Luego Jesús se veía a sí mismo como el cumplimiento de toda la esperanza redentora del Antiguo Testamento. Los títulos de Jesús en los evangelios aclaran este punto. Vamos a estudiar los 4 más sobresalientes que en grado variable también expresan la identidad de Jesús con Dios. El primero sería el Mesías y en griego se dice Christos, que es prácticamente como el Cristo en español, y este título se ha convertido en la designación común de nuestro Señor. Significa literalmente el ungido, como dice el hebreo Mashiach. En el Antiguo Testamento se usa particularmente con relación al rey, pero también puede referirse a los profetas, a los sacerdotes e incluso a un rey pagano. Con el cautiverio judío en Babilonia, las promesas al rey se comenzaron a ver en términos de un nuevo y futuro reinado, ejercido por un futuro descendiente de David. Esta esperanza se convirtió en el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en una expectativa general teñida de colores fuertemente nacionalistas de un rey mesías político. O sea, los judíos creían que el reinado de un mesías futuro iba a ser puramente político.
Algunos se han preguntado si Jesús mismo se consideraba el Mesías, a juzgar por su poca disposición a usar el título, particularmente al comienzo de su ministerio. Esto se explica mayormente por la mala interpretación fundamental del sentido mesiánico en sus días, tanto por parte de los judíos, como sale el versículo, como de los gentiles. Hay claras pruebas de que estaba consciente de ser el Mesías, particularmente su conocimiento de que su persona y su misión eran fundamentales para el surgimiento del reino, como hizo sus versículos. También existen ocasiones que demuestran claramente su derecho al título, o sea, como la entrada triunfal y su testimonio durante su juicio. Además, lo aceptó de parte de sus discípulos íntimos, o sea, él mismo aceptó que le dijeran el Mesías o el Cristo, que se dice en griego, ¿verdad? Es claro que la última parte del Nuevo Testamento no vacila en usar el título, como dice esos versículos. Jesús es el ungido de Dios que hereda la promesa hecha a David, y por medio de él vendrá el glorioso día prometido del reinado de Dios. El segundo título sería el Hijo del Hombre. Esta es la autodesignación preferida de Jesús. Proviene primeramente de Daniel 7:13 en adelante, donde el Hijo del Hombre, una figura celestial, viene al final de la historia como Señor y Juez de todo y hereda los reinos del mundo. Aunque su uso tal vez no tenga siempre el mismo peso, muchas referencias evidentemente tienen gran significado, y todas esas referencias. Marcos 14:62 es importante porque aquí Jesús llega más allá del título mesiánico propuesto para él y afirma cumplir el papel del Hijo del Hombre celestial de Daniel 7, o sea, es cuando está frente del juicio. Y es cuando dice que sí, yo soy, y luego dice que sí estoy sentado, está en la diestra del Padre sentado haciendo algo, ¿verdad? Entonces es cuando los fariseos dicen, men farisea, y se rasgan las vestiduras. Entonces, para Jesús, el Hijo del Hombre está particularmente ligado con el juicio. Este significado del título Hijo del Hombre debe aclarar el hecho que es inútil pensar que el título Hijo de Dios se refiere a la deidad de Jesús y que el primero se refiere a su humanidad, o sea, como que uno es el Hijo del Hombre es para la humanidad y el Hijo de Dios para la divinidad. No. El último mencionado es un título exaltado con claros matices de deidad. El concepto paulino de Cristo como el postrer Adán puede reflejar una identificación en el judaísmo del primer siglo entre el Hijo del Hombre y Adán, que es el hombre original. Luego sigue el Hijo de Dios. En la cultura griega de los tiempos del Nuevo Testamento, este título se usaba para gobernantes, emperadores y hacedores de prodigios. En el Antiguo Testamento tiene 3 usos. Primero, al pueblo de Israel se le llama de esa manera. Se usa para referirse a reyes y al Mesías en los salmos reales. El Nuevo Testamento también lo vincula con el Mesías. Común a todas estas hebras son la elección y obediencia que el título requiere en respuesta, como dice Malaquías 1:6. Está asociado a Jesús en su bautismo y tentación. Su derecho al título se relaciona generalmente no con los milagros, sino con la obediencia a su tarea designada, particularmente su sufrimiento. Cierto, implica unidad con Dios. Los judíos tomaban su uso del título como una pretensión blasfema de divinidad. La iglesia primitiva se refería frecuentemente a Jesús con este título y todas esas referencias, que expresa tanto su vida de obediencia como su relación única con el Padre, con distintos matices de su deidad como el eterno Hijo de Dios. El tercero sería Señor, o en griego que se llama Kyrios. Este título se usaba en los tiempos del Nuevo Testamento en el sentido general de amo o dueño, y también era una designación general aplicada a los dioses. En relación con el emperador, se refería tanto al poder político como a la divinidad. A veces se designaba a los rabinos judíos como señal de mucho respeto, pero el uso principal de Señor, que era Don, era en lugar del nombre de Dios, que se consideraba demasiado sagrado para pronunciarlo. Por eso el equivalente griego de Señor, o sea, Kyrios, se usó para traducir Yahweh en la Septuaginta,
y después de la resurrección se adjudicó al Cristo reinante. Entonces es por eso que usar Jehová no debería hacerse. Como la clase pasada que dije que era una mala transliteración de Yahweh. Y es por eso que casi toda la nueva versión internacional, creo que la nueva traducción viviente, usan, en lugar de Yahweh, dicen Señor, porque principalmente la Septuaginta lo puso como Señor, ¿verdad? Así como Kyrios. Jesús es ahora el Señor del universo, dice 1 Timoteo 6:15, Señor de señores, y en este sentido el título es similar a Rey. El Nuevo Testamento también hace uso frecuente del Salmo 110:1 con su referencia al Señor y todos esos versículos. Aquí es un título poderoso y exaltado que afirma la divinidad de Cristo. Ahora unas reclamaciones indirectas. El llamado de Jesús a seguirlo por su total radicalidad es un eco del llamado de Dios en el Antiguo Testamento. No es simplemente un llamado a seguir sus enseñanzas, sino que en esencia exige una total entrega a su persona. Tampoco se puede dejar de ver la forma en que se ponía en el centro del trato de Dios con la humanidad. Todo el propósito de Dios para la especie humana depende de su persona y su misión. Según la manera en que respondamos a Jesús, seremos juzgados en el día final. La observación de William Temple está completamente justificada. El único Jesús de cuya existencia, dice él, de cuya existencia tenemos alguna evidencia, es la figura gigantesca que hacía afirmaciones asombrosas. Estas afirmaciones y la revolucionaria autoconciencia que las apoya, cuando se ponen al lado del impacto moral que Jesús hizo en sus contemporáneos, presentan una dimensión de la persona de Jesús que nunca se ha explicado adecuadamente en términos humanos. Entonces, hay un video, de hecho estamos trabajando en Fe Razonable para ya pronto animarlo y doblarlo al español, que se trata de qué es lo que pensaba Jesús de él. Y de nuevo es muy importante porque el peso de los milagros de Jesús están acompañados con estas afirmaciones. Y también la corroboración. ¿Cómo es? Corroboración. No sé cómo se dice. O sea que el peso de que Dios está con él se demuestra en la resurrección. Y aparte uno entiende que es divino por todas esas cosas, las afirmaciones y por los milagros que hacían. De hecho, vamos a ver los milagros ahora. A lo largo de su vida, nuestro Señor ejerció un poder particular sobre la enfermedad, la naturaleza y la muerte. No es de sorprender que esto haya sido puesto en duda con frecuencia. El moderno concepto científico del mundo ha convertido a los milagros en un problema incómodo para muchos. Y todavía no ve nada porque es hasta el final que pongo algo. Generalmente se rechazan sin más y se adjudican a la imaginación creativa de los autores del Evangelio o de la iglesia primitiva. O se salvan algunos que pueden emitir una explicación naturalista, por ejemplo, el factor psicosomático en algunas de las curaciones milagrosas. Pero en un sentido estricto, tal enfoque no es científico porque se basa en suposiciones claramente indemostrables acerca de lo que sería posible. O sea, alguien que dice, no, los milagros no pueden ser posibles, pero ellos lo afirman sin más, sin ninguna base, porque ellos no pueden probarlo, porque es historia. Y es tonto, ¿verdad? No confiar en los testimonios históricos que hay sobre estas cuestiones. Simplemente los rechazan a priori. A base de la presuposición cristiana del Dios creador y omnipotente, los milagros no solamente son posibles, sino inherentemente probables. Si ustedes van a la descripción de este video o esta transmisión, van a ver que puse un enlace sobre un video si son posibles los milagros. Ahí explica exactamente la naturaleza de un milagro y no es el milagro no se describe como algo que va en contra de las leyes de la naturaleza. Creo que era algo así. Que los milagros van en contra de las leyes de la naturaleza. No. Las leyes de la naturaleza funcionan de cierta manera si no hay un agente externo involucrándose en ella. Incluso usted mismo podría cambiar las leyes de la naturaleza. O sea, usted
O sea, esto debería caer, pero como lo estoy sosteniendo, bueno, hay un montón de explicaciones. Seguramente no es la mejor analogía, por eso no la terminé de decir. Pero hay un montón de formas de que un agente externo puede quitar el orden natural de las cosas. Y es como se describe un milagro, más o menos. Pero ahí les dejo el video para que los vean. Así que continuemos. Sin embargo, el Nuevo Testamento no estimula una fe basada simplemente en señales milagrosas. Se pueden aducir que los milagros ofrecen evidencia de la divinidad de Jesús, pero se entiende mejor como señales del advenimiento y carácter del reino de Dios por medio de Jesús. De nuevo, es muy importante. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando hice la serie del problema del mal y hablé que los milagros no son buenos para hacer creer a las personas. O sea, mucha gente dice, necesito un milagro en mi vida y así podré creer en Dios. Pues no, los milagros, primeramente hay mucha historia de los milagros, especialmente en Israel, que aún así dudaban de Dios y se alejaban de él, cuando tenían literalmente milagros a cada rato de ellos. No, los milagros no cambian a la gente y no debemos ver que esto, digamos, que no debemos, como aquí dice, basar nuestra fe por estas señales milagrosas. Especialmente porque también el demonio podría hacer cosas milagrosas, ¿verdad? Pero bueno, continuamos. Ahora sigue el nacimiento virginal. El nacimiento de Jesús de una virgen está claramente expuesto en la Biblia. Marcos y Juan no la mencionan porque sus relatos de la vida de Jesús comienzan con su ministerio público. Aunque el prólogo de Juan hace retroceder los comienzos hasta la preexistencia de Jesús, Pablo probablemente refleja un conocimiento del hecho, y es claro que nada en el Nuevo Testamento la niega en ningún sentido. Mateo en particular encuentra una referencia al mismo en el Antiguo Testamento, como dice Isaías. Sigue el debate acerca del significado preciso de la palabra hebrea alma, usada por Isaías, pero no se ha demostrado que su significado no pueda incluir la palabra virgen. La interpretación de Mateo nos da clara autoridad para acertar la traducción tradicional. La evidencia textual en apoyo a los relatos de Mateo y Lucas sobre el nacimiento, es tan sólida como para cualquier otra sección importante de los evangelios, y es imposible leerlos salvo como relatos con intentos de ser históricos. Algunos críticos desechan el nacimiento virginal afirmando que es una doctrina docética, es decir, que niega la verdadera humanidad de Jesús. Sin embargo, eso parece una conclusión innecesaria. Si sostenemos que desde el principio el Hijo Eterno estaba completamente unido a una naturaleza verdaderamente humana, no hace falta inferir ninguna negación de su humanidad. Por otra parte, existe el riesgo de poner demasiado énfasis en el nacimiento virginal. Todo lo que implica es que la naturaleza humana de Jesús no derivó, como en el caso nuestro, de un padre humano. Las escrituras, sin embargo, no ponen en ninguna parte a Dios el Padre en el papel de progenitor que porta los cromosomas masculinos para la formación del feto. Un momento de reflexión muestra lo refutable de esa posición, ya que un ser producido de esa manera no sería verdaderamente un Dios hombre, sino un híbrido semihumano. Una idea similar acerca de Jesús surgió en el siglo V, que se declaró herética, y vamos a ver más adelante en las clases que es el eutoquianismo. También abre las puertas para seguir a Ireneo, uno de los padres apostólicos, en cuanto a establecer un paralelo injustificado entre Eva y María, llevándonos al umbral de considerar a María una corredentora. Oídos sensibles a la verdad bíblica pueden tomar esto solo como una negación blasfema de la suficiencia única de la mediación de Cristo. También ha llevado el pensamiento católico a una desequilibrada exaltación de la virginidad. El misterio de la unión de la naturaleza divina del Hijo de Dios y una naturaleza verdaderamente humana con sus limitaciones y sus necesidades en una persona auténtica no disminuye significativamente por el nacimiento virginal. Ya que Dios escogió esa manera, debemos concluir reverentemente que cualquier otra hubiera sido menos útil para sus propósitos. Así que, ¿cuál entonces es su significado? O sea, el nacimiento virginal. Primero, que proclamaba el carácter singular del niño que nacería.
En las escrituras, los niños especiales generalmente tienen nacimientos especiales. 2. Demuestra la intervención de lo sobrenatural en la encarnación. Por esta razón, las objeciones biológicas son completamente ajenas al asunto. Sobre la presuposición de un Dios omnipotente, el nacimiento virginal es algo totalmente posible. La venida del Espíritu sobre María declaraba que en Cristo Dios entraba completa y plenamente en nuestra experiencia humana desde el momento mismo de la concepción. 4. Está completamente de acuerdo con la enseñanza de Pablo de que Cristo es el segundo Adán en quien tiene un lugar un nuevo comienzo para la historia moral de la raza humana. No hay ninguna insinuación, y eso es muy importante, de que el pecado original se evitaba por la ausencia de relaciones sexuales, como si el pecado se contagiara genéticamente, lo que de todas maneras habría podido heredar tanto de María como de José. Entonces es importante esto. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que la culpa o el pecado se transmite genéticamente. No, eso no es lo que... Ya vimos que eso no es lo que debería entenderse como el pecado original. El pecado original se debería transmitirse como la situación corrupta, la naturaleza en sí del humano. O sea, limitado en sus rangos de opciones sobre qué cosas puede escoger. Y obviamente en ese rango de opciones no está ese poder de escoger un bien espiritual como creer en Dios, y es por eso que el Espíritu Santo debe tratar en la naturaleza humano regenerándolo, ¿verdad? Entonces, de nuevo, el pecado original no puede entenderse como culpa o como una transmisión de pecado y por lo tanto usted tiene culpa, ¿verdad? Por lo tanto tiene que ir al infierno. Es por eso que tanto los católicos creen en el... ¿Cómo se llama? ¿Alguien tiene purgatorio? Sí, purgatorio. Eso, gracias. Por eso creen en purgatorio, porque creen que un niño que no ha sido bautizado o quitado el pecado original debe de limpiarse y llegar al cielo, ¿verdad? De nuevo, la culpa del versículo de por tanto todos pecaron son destituidos de la gloria de Dios no es porque sea por el pecado original, sino porque usted peca conscientemente. Todo el mundo llega a pecar. ¿Qué? Porque somos malvados y en la mínima cosa que podemos hacer mala la vamos a aprovechar. Es por eso que necesitamos un redentor, ¿verdad? Entonces, tal punto de vista, lógicamente requiere que María fuera intachable, sobre la base de que un niño sin pecado tiene que nacer de una madre sin pecado. ¿Por qué? Entonces, obviamente, los que creen en el pecado original creen que María era sin pecado. Porque si hubiera sido María con pecado, entonces creen que también Jesús hubiera sido tachado con pecado del pecado original, ¿verdad? Pero no, Jesús no. Si el pecado original solo se entiende como la corrupción de la naturaleza, Jesús, primero, al no pecar conscientemente, obviamente es una clara exaltación que lo que sería el pecado original de como se entiende normalmente, que María sería intachable, ¿verdad? No tendría pecado. Entonces, que entendamos que Jesús, teniendo la oportunidad de pecar y no lo hizo, es una exaltación más grande a la divinidad y también a la humanidad de Él, por haber soportado el pecado para nosotros. Entonces, el catolicismo romano no ha dudado en afirmar y autorizar este dogma totalmente no escritural, la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Más bien, el nacimiento virginal proclama el rompimiento soberano de Dios de la antigua esclavitud y corrupción producida por la participación de la especie en la caída de su cabeza representativa, o sea, Adán. Entonces, el 5 sería que está de acuerdo con la preexistencia de nuestro Señor. En nuestro caso, el acto de concepción es la puesta de existencia de una nueva persona. En su caso, la palabra eterna existe antes de su concepción, o sea, Jesús existe antes de eso. Esto se expresa en los enunciados bíblicos en Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre María y la cubrirá con su sombra. Y sexto, presenta una analogía con la redención descrita en otras partes como el nuevo nacimiento.
El dejar de lado a José expresa de una manera vívida la impotencia y en este sentido el juicio de la humanidad frente a la obra redentora de Dios. Y por último, sería el Cristo colectivo. Los escritores del Nuevo Testamento, particularmente Pablo, se refieren a Cristo en términos más que personales. Los cristianos están unidos a Cristo Jesús, como esos versículos. El segundo es que la iglesia es un solo cuerpo de Cristo y es un templo, no lo digo, y es un templo santo en Cristo. Y que la muerte de Cristo es por todos nosotros o por nuestros pecados. Por supuesto, estos primeros testigos sabían que Jesús había vivido entre ellos en Palestina como un ser humano individual, singular y total. O sea, cuando decimos que Cristo colectivo no es que sea algo panteísta raro, como una fuerza o algo así. No. No estamos diciendo que estos términos colectivos... perdón. Antes de llegar a esa parte. No, de hecho sí. Estamos explicando que estos términos colectivos reflejan, como dices, el CFD Mole, que no sé cuál es el nombre completo, refleja una experiencia de Cristo que implica dimensiones que el teísta adjudicaría a Dios mismo. En sí es como expresiones de cómo somos un cuerpo total, somos un movimiento unido al mismo propósito por el que Cristo vino aquí, para salvar a las personas y llegar y que más personas lleguen al conocimiento de Él, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la conclusión de este testimonio? Las evidencias que hemos estudiado señalan abrumadoramente a Jesucristo como el eterno Hijo de Dios, y ojalá ponga ahí Jesus God, ahí hashtag Jesus God, como el eterno Hijo de Dios encarnado para la redención de los pecadores. Es la segunda persona de la Trinidad, Dios manifestado en carne. Además de estas evidencias incontrovertibles, la deidad de Jesucristo es la presuposición esencial del carácter definitivo de la revelación cristiana y la validez de la redención cristiana. Si Jesús no es Dios mismo venido a nosotros, la revelación que trae no es la divinidad. En consecuencia, no es revelación definitiva y puede ser desechada, ¿verdad? La negación de la deidad de Jesús derriba de un solo golpe toda la afirmación cristiana de la verdad y volvemos a quedar donde estábamos antes de la venida del Evangelio, tanteando en la oscuridad de nuestra propia ración no iluminada. Es por eso que la divinidad de Jesucristo es una doctrina cardinal, del cristianismo. Si usted no cree que Jesús es Dios, probablemente usted está perdiendo la salvación. Entonces es por eso que es una doctrina cardinal, porque si usted no cree en esto, no se considera cristiano. Si Jesús no es Dios mismo venido a nosotros, la redención que trae no tiene poder para perdonar ni para salvar. Hemos agravado a Dios y solo Él puede redimir. Si Jesús no es Dios, sencillamente no tiene parte en nuestra relación con Dios. Entonces su muerte y expiación son finalmente inaplicables a nuestro estado moral ante Dios. Nuestros sentimientos de paz y perdón obtenidos por medio de Él no son más que pura emoción y una vez más estamos destinados a la tarea interminable e imposible de justificarnos nosotros mismos ante Dios. Afortunadamente, podemos dejar fuera de nuestra mente estas dos pesadillas. Podemos despertar nuevamente a la realidad. Jesús es Dios. Jesus is God. Jesus is God. Y por ello, la verdad definitiva se revela por medio de Él. Y por medio de Él obtenemos la redención definitiva. Con eso terminamos. Vamos a pasar los pasajes bíblicos de lo que es esta sección 14 de la divinidad de Jesús. Está lo que Jesucristo es Dios. Los pasajes de Jesús como Yahweh. Luego otras evidencias del Nuevo Testamento. Y luego pasamos a los cuestionarios, que esto es para la gente que no sabe. Estos son preguntas que usted puede hacer como devocional si usted está estudiando esto, gente o un grupo familiar. Pueden usar estas preguntas. Ahí las paso, no las voy a leer. 1 y 2. Y 3, 4 y 5. Ahí pueden pausar el video para hacer las preguntas. Y bibliografía, más libros.
Hay algunos en español, ahí a la par viene el título en español. Y estos. Bueno, dice, es decir, Jesús debe ser necesariamente Dios. Sí, eh, sí, sí, porque hay mucha evidencia por detrás, los milagros, las afirmaciones, las profecías sobre él, la resurrección, la ascensión sobre él. Vimos un montón de cosas en la clase pasada que demuestran que Dios está respaldando a Jesús, que está diciendo que Jesús es Dios. Sí, sí, sí. El humano es naturalmente pecador, como la frase el hombre es naturalmente humano. Perdón, es naturalmente malo. Puedo decir que sí, pero no necesariamente pecador. Entonces debemos diferenciar que una visión fatalista, ¿verdad? Que usted siempre va a escoger una decisión que es pecar. No, no. Es naturalmente humano porque, de hecho, sí es la palabra correcta, naturalmente humano. Porque usted tiene un rango de opciones disponibles para escoger, y entre ellas buenas y malas. Y precisamente debido al pecado de Adán y Eva, eh, dio una corrupción donde donde opciones espiritualmente buenas se limitaron, ¿verdad? Entonces sí, o sea, literalmente sí usó eh, la correcta palabra. Dice, nuestra naturaleza caída nos hace pecar hasta sin darnos cuenta o sin querer hacerlo, así que se podría decir que no. Nosotros pecamos porque queremos. Nunca hacemos algo porque está fuera de nuestras manos. No. Siempre hay una decisión consciente e intencional detrás de cada decisión. Cada pecado, perdón. Entonces, sí, si no, estarías hablando de que como pecas naturalmente, como estás diciendo aquí, o sea, que lo pecas sin intencionalidad, si usted peca sin intención, entonces, ¿por qué usted sería culpable de un pecado? Entonces podría decir, ya es que todos los pecados entonces son de esa manera. Bueno, podrías dar el argumento que todo es así, entonces por lo tanto necesitamos a Dios, ¿verdad? Dice, porque es prácticamente desde levantarme y dice, ya he pecado tantas veces como para contar. Sí, sí. O sea, sí. O sea, obviamente no puedo. La frase no dice que usted peca sin intención, ¿verdad? Nada más dice que usted peca.